Bienvenidos a este pequeño rincón de mi estudio, desde donde os relato las historias más fascinantes de encuentros reales y documentados con seres mágicos. Hoy os traigo la fascinante historia de un grupo de hadas que fueron vistas por un cartero en la mágica isla de Man. Permaneced muy atentos, pues lo que vais a ver y escuchar aquí es totalmente real. Bienvenidos a Expediente Elemental. El expediente de hoy data de una calurosa tarde de verano de 1884, en uno de los distritos circundantes de la mágica y misteriosa isla de Man, en medio del mar de Irlanda. El protagonista de este caso es un cartero de la época cuyo nombre ha permanecido en el anonimato, quizás por petición propia. En esa época, el trabajo de los carteros era de vital importancia, pues de ellos dependía casi la totalidad de la comunicación de la época. Para que os hagáis una idea, apenas 8 años antes se inventó el teléfono, y como comprenderéis, no era algo accesible a cualquiera. El cartero cada mañana se levantaba antes del alba y terminaba con su trabajo antes de la media tarde, y ese día comenzó su labor como otro día cualquiera. A pesar de que el sol todavía no había salido, el calor sofocante y húmedo de la isla no ayudaba al cartero a comenzar cómodo su jornada de trabajo. Pero como buen mensajero, y tal y como hacía de manera habitual, se subió a su carruaje de correos y comenzó a hacer la ronda de recogida de bolsas de cartas por uno de los pequeños distritos de la isla. Lo que nadie pudo prever es que ese día estaba destinado a encontrarse con el mayor misterio de su vida. Y a pesar de lo fascinante que pueden parecer estos encuentros, según él, hubiera preferido no haberlo vivido. Era un hombre muy puntual y siempre solía llegar a esa comarca hacia la 1:30 de la tarde, pero ese día no llegó hasta pasadas las 5:30 y en un estado de shock. Parecía terriblemente asustado y exaltado. Los habitantes del pequeño pueblo se quedaron estupefactos al escuchar el motivo por el cual llegó tan tarde. Y es que lo que presenció aquel hombre es digno de ser contado. El cartero comenzó a relatar solemnemente su vivencia. Salió de casa puntual, como siempre, pero transcurridos unos 6 kilómetros, en plena oscuridad del reciente amanecer, comenzó a atisbar en medio del camino por donde iba con su carruaje unas extrañas lucecitas de color rojizo que se movían en formas circulares. Se quedó hipnotizado. ¿Qué eran esas extrañas luces? Nunca había visto nada igual. La curiosidad le atrapó y no pudo evitar hacer una señal a su caballo para que acelerase su ritmo y poder analizarlas más de cerca. Al acercarse, se dio cuenta de que nada más lejos de lo que había creído, ante él se encontraba flotando en medio del camino un fascinante grupo de hadas. De pequeño tamaño, con unos curiosos ropajes de color carmín y sujetando una especie de farolillos en sus manos. Se encontraban bailando, como no, en círculos concéntricos. Las hadas se acercaron al caballo del carruaje y le obligaron a detenerse. Luego, en un instante, tomaron las bolsas del correo, las abrieron y lanzaron todas las cartas por los aires, mientras continuaban sin parar con su simpático baile en círculos. El cartero se quedó obnubilado ante aquel acontecimiento, pero en vez de alegrarse por el asombroso encuentro del que estaba siendo protagonista, él solo podía pensar en sus cartas. El hombre, que era un maniático del orden y la puntualidad, se desesperó al ver cómo todas las cartas volaban y caían ante sus ojos. Y es que no podía retrasarse su entrega, pues de él dependían las comunicaciones de muchísimas personas. El cartero fue rápidamente a recoger las cartas, una por una, y nuevamente las colocó en su bolsa. Pero cuando acabó, y cuando la última carta estaba a buen recaudo, las hadas nuevamente le arrebataron la bolsa y las volvieron a lanzar por los aires, mientras seguían con su particular baile. El pobre cartero luchó en vano con ellas, y es que esto continuó hasta la aparición de los primeros rayos de luz de la mañana. En ese momento, las hadas aparentemente pensaron que era hora de tomar partida, y así lo hicieron, desapareciendo en un cerrar y abrir de ojos, dejando al cartero en un estado de agotamiento y nerviosismo. Después de descansar un poco y recuperarse, se dispuso a recoger de nuevo todas las cartas dispersas por el camino y las volvió a meter en su carruaje. Lo más curioso es que, a pesar de que para él todo ocurrió en un breve periodo de tiempo, en realidad pasaron varias horas.
Finalmente el cartero llegó a su destino sin más aventuras, pues con esta ya tuvo suficiente para el resto de su vida. Este caso fue recogido en el Brighton Herald por el folclorista William Martin en 1887, solo 3 años después de los acontecimientos, por lo que es probable que todos los detalles sean precisos, ya que recogió este testimonio mientras estaba de vacaciones precisamente en la isla de Man. El folclorista confirmó que el cartero no era de ese tipo de personas susceptibles de ser víctimas de su propia imaginación fértil, además de que en la comarca lo apreciaban mucho, pues era un hombre que se caracterizaba por su honestidad y humildad. En mi opinión, sin duda alguna nos encontramos ante uno de los cientos de miles de encuentros que se han dado con este tipo de criaturas feéricas, y me llama poderosamente la atención 3 detalles de esta historia. Por un lado, el fenómeno de la distorsión del tiempo, donde el sujeto cree que ha pasado solo un rato al vivir esa experiencia, cuando en realidad han pasado horas. Una característica muy común en este tipo de encuentros con seres mágicos. Por otro lado, el baile que hacían las hadas en forma circular es también un elemento común que se repite en todo este tipo de historias. Casualmente, el fenómeno de los círculos en las cosechas tiene una relación muy estrecha con este tipo de seres, pero esa es otra historia. Y por último, y no menos importante, cabe destacar el lugar donde ocurre este caso, la misteriosa isla de Man, un mágico lugar con una fuerte tradición celta y medieval, con multitud de lugares de peregrinación repletos de supersticiones e historias, con una ferviente creencia en la magia y con una gran actividad de fenómenos extraños. Curiosamente, la entrada a la isla se hace a través del llamado Puente de las Hadas, y se dice que es de mala educación no saludar a las hadas cuando uno se dispone a cruzarlo. Espero, queridos amigos y amigas, que hayáis disfrutado de este expediente. Nadie podrá negar que este caso tuvo un impacto inmenso en aquella pequeña comarca, y que la vida de aquel cartero cambió para siempre. El misterio se topó de frente ante él, y le hizo reflexionar sobre sus prioridades en la vida. Estoy convencido de que desde entonces se tomó la vida con más calma y paciencia, porque para disfrutar con plenitud de la vida, a veces, es necesario dejarse fluir con ella. Es momento de cerrar este expediente hasta nuevo aviso. Hasta entonces recordad, otra historia y otro caso estarán por venir, pero solo para aquellos que realmente lo quieran oír.